Muy buen día, muchachos, bienvenidos a la clase asíncrona. Para finalizar con la parte de sustancias puras, vamos a trabajar todo lo que compete a la ecuación de estado de gas ideal. Primero vamos a hablar de lo que es básicamente un gas ideal. Un gas ideal es cualquier sustancia, ¿cierto?, que se acople o que se ajuste al método de medición de una ecuación de estado. Una ecuación de estado es cualquier relación o cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y el volumen específico de una sustancia. Creo que esto se ha tratado mucho desde su curso de química, perdón. Esto se ha tratado mucho desde su curso de química y está la ecuación más clásica de todos los gases ideales, que es la ecuación de estado de gas ideal. Es esta que estamos viendo aquí. La ecuación clásica de gas ideal que ustedes han trabajado desde su química es aquella que dice PV igual a N RT, donde P es la presión absoluta, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de gas ideal y T es la temperatura absoluta del gas. En este caso, desde la termodinámica no nos compete tanto ese tipo de expresión, porque desde la termodinámica el interés en los moles no es tan interesante. Aquí nos interesa es más que todo los factores de masa, lo que estamos trabajando en kilogramos, libras, etcétera, ¿vale? Desde moles es un trabajo desde un punto de vista muy químico. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista de la masa, y como existe un cambio desde el punto de vista de la masa, también existe un cambio desde el punto de vista de la ecuación. La ecuación pasa a ser presión por volumen igual a número de moles por constante universal de gas ideal por temperatura, a ser presión por volumen igual a M, PV igual a M, donde M es la masa, R es la constante específica, ya no es universal, sino específica de un gas, y T es la temperatura absoluta. ¿Por qué pasa a ser una constante específica? Resulta que al nosotros hablar de un punto genérico que es la masa, los moles, recordemos que los moles, cada sustancia tiene una cantidad de moles diferentes, entonces los moles se pueden utilizar de forma universal. La masa ya es una forma más específica. No es lo mismo tener cierta cantidad de masa de una cosa o de otra. Entonces, al pasar la sustancia a masa, tenemos que transferir las propiedades de la sustancia a otra variable. Esa otra variable se vuelve la constante del gas. Deja de ser una constante de gas universal a pasar a una constante de gas específico. ¿Dónde pueden consultar esta constante de gas universal? La pueden consultar en la tabla A1 del libro. Aquí al libro, vamos a la tabla A1, y en la tabla A1 existen diferentes constantes de gas ideal para diferentes sustancias, ¿vale? Entonces aquí pueden conseguir diferentes valores de esas sustancias de gas ideal. Perfecto. Muy bien. Entonces podemos regresar aquí a la presentación y vamos a seguir charlando de esto. Entonces esta es la ecuación presentada desde el punto de vista de la termodinámica. Sin embargo, existen otras muchas ecuaciones de gas ideal, ¿cierto?, que se han visto con anterioridad desde su química. Está, por ejemplo, la ecuación de ley, está la ley de Boyle-Mariotte, que se da, o que es un proceso en los gases que se da a temperatura constante, en donde varía la presión y el volumen. La ley de Charles y Gay-Lussac, que se da a presión constante, donde varía el volumen y la temperatura, o la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. ¿Qué nos establece la ley de Dalton? Básicamente que en una mezcla de gases, la presión total de los gases es igual a la presión parcial de cada uno de estos gases. Es decir, la presión que tiene cada uno de estos gases en la mezcla por individual. Eso es lo que nos presenta, y estas son diferentes ecuaciones de gases ideal. Sin embargo, la anterior ecuación presentada, la ecuación de estado de gas ideal, la de presión, volumen igual a masa por una constante por la temperatura, puede ser expresada de una forma diferente.
puede ser expresada en función de una propiedad que ya conocemos anteriormente, que es el volumen específico. ¿Cómo se realiza esto? Sabemos que el volumen específico es una propiedad que se calcula a partir del volumen y de la masa. Es decir, la división entre el volumen y la masa nos va a dar una relación en, dependiendo del sistema de unidades, de metro cúbico sobre kilogramo o de pie cúbico sobre libra masa. Para hacer esta transformación, la masa que está multiplicando a la constante de gas ideal la pasamos a dividir. Nos queda una ecuación similar a esta, de tal forma de que podemos reemplazar, y esto podríamos decir que esto es igual a la presión por el volumen específico de un gas ideal, por la constante, por la temperatura. ¿Vale? De esta forma, es la forma final de la ecuación de estado de gas ideal. Presión absoluta por volumen específico es igual a la constante de gas específica por la temperatura absoluta. Volvemos a la presentación. Sin embargo, todo esto es en un mundo ideal. En un mundo ideal, los gases se siguen bajo esta ecuación de estado de gas ideal. En un mundo real, esto no ocurre al 100%. Resulta que la ecuación de estado de gas ideal es muy simple y por lo tanto es muy conveniente de usar. Sin embargo, tiene sus factores de errores. Los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y al punto crítico. Si vemos en la figura de la derecha, podemos ver un porcentaje de error de la ecuación de gas ideal con respecto a los valores reales de los volúmenes específicos de diferentes sustancias. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí estamos viendo, para una sustancia cualquiera tenemos un gas ideal. Vean que en la zona de gas ideal los valores de porcentaje de error son muy bajos, pero a medida que nos acercamos a la región de saturación de vapor saturado y a la región del punto crítico, estos valores se van haciendo mucho mayores. Entonces, en estas zonas, la ecuación de estado de gas ideal deja de tener sentido. ¿Cómo podemos entonces utilizar esta ecuación de estado de gas ideal para que empiece a tener sentido? Utilizando algo que se conoce como el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, ¿cierto?, es una desviación, es un factor que permite corregir la desviación de la temperatura y la presión especificada. Y se calcula de la siguiente manera. Z, que es el factor de compresibilidad, es igual a la presión absoluta por el volumen específico sobre la constante de gas específica por la temperatura absoluta. O también puede ser representada como el volumen específico real sobre el volumen específico ideal. Estas son las dos formas de calcular el factor de compresibilidad. Sin embargo, tenemos un problema. Como sabemos cuál es un volumen específico real o cuál es el factor de compresibilidad exacto para poder hacer la corrección de una sustancia, del cálculo de una sustancia de gas ideal. Aquí es donde tenemos un pequeño problema. Para esto, ¿cierto?, debemos conocer lo siguiente. Resulta que se han hecho estudios en donde se ha llegado a diferentes conclusiones. Primero, por obvias razones, los gases se comportan de manera diferente a determinadas presiones y temperaturas. Es decir, dos gases que tienen propiedades completamente diferentes, a la misma temperatura y presión, se comportan completamente diferente. Esto es, se podría decir que obvio. ¿Por qué? Porque son dos sustancias diferentes. Sin embargo, estudios han demostrado que dos gases se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas. ¿Qué es algo normalizado? Algo normalizado es que se establece un punto de comparación con respecto a un punto de referencia. En este caso, la normalización se hace con respecto a un punto de referencia muy importante, que son las temperaturas y presiones críticas, que también pueden encontrar en la tabla
A1. Del lado derecho, en la tabla 1, van a encontrar los puntos críticos y la presión crítica y la temperatura crítica de diferentes sustancias. Ahora, esta normalización, ¿cierto?, se conoce como la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida no es más que la presión en un punto o la presión de un gas cualquiera con respecto a su presión en el punto crítico, y la temperatura reducida no es más que la temperatura absoluta cualquiera sobre la temperatura en el punto crítico absoluto. A esto se le conoce, como ya mencioné, la presión reducida y la temperatura reducida. El factor de compresibilidad para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presión y temperaturas reducidas. A esto se le conoce como el principio de estados correspondientes. Es decir, a pesar de que dos gases a la misma presión, a la misma temperatura, se comporten de manera diferente, a la misma presión reducida y a la misma temperatura reducida tienen un comportamiento muy similar. Y esto es el principio de estados correspondientes. Muy importante que lo tengan en cuenta. Conociendo entonces la presión reducida y la temperatura reducida, se puede utilizar una herramienta muy importante, que es la carta de compresibilidad generalizada. La carta de compresibilidad generalizada les permite a ustedes calcular el factor de compresibilidad teniendo en cuenta la temperatura reducida y la presión reducida de cualquier gas. Vamos a ver cómo funciona esto a continuación. En el libro, esta carta de compresibilidad la pueden encontrar en la figura A15 del apéndice. Ya mismo se las voy a mostrar. Esta es la figura A15. Sé que así a simple vista se ve muy complejo, pero vamos a ver poco a poco. Si hacemos zoom, nos damos cuenta que vamos a tener dos figuras. La primera es la figura, vamos a empezar por la B, es para valores de presiones intermedias. Es cuando estamos trabajando con presiones reducidas que van desde 0 a 7. Es decir, si tenemos cualquier valor de 0 a 7, esta tabla nos puede funcionar. La tabla número A, ¿cierto?, es para presiones reducidas bajas, es decir, para presiones reducidas que van desde 0 a 1. Es como si hiciéramos, es la misma tabla, es como si estuviéramos un zoom de la tabla número B, en donde estuviésemos apreciando valores desde 0 hasta 1. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el eje X tenemos el valor de la presión reducida. Dentro de la tabla vamos a ver dos curvas muy importantes. Está este tipo de curva, que son aquellas que están inclinadas hacia la derecha. Este tipo de curvas es una variable que se conoce como el volumen específico pseudo reducido. Abro un paréntesis en esta situación. Les queda como tarea investigar qué es el volumen específico pseudo reducido, cómo se utiliza para calcular las propiedades de un gas ideal o el factor de compresibilidad y qué representa físicamente. Cierro este paréntesis para continuar. Este volumen pseudo reducido son estas líneas que se encuentran punteadas dentro de la tabla. Por ahora no las vamos a utilizar. Y están otras figuras, que son estas que estoy marcando aquí, que están inclinadas del lado izquierdo, ¿no?, que es lo que podemos conocer como la temperatura reducida, que ya la trabajamos anteriormente. Son estas líneas continuas que se encuentran inclinadas, ¿vale? Y en el eje Y vamos a encontrar el factor de compresibilidad, que es el factor de corrección para los gases ideales. ¿Cómo entonces utilizamos esta tabla o esta carta generalizada de compresibilidad? Vamos a suponer que tenemos un gas que tiene un factor, una presión reducida de 0.2. Entonces, nos ubicamos en el eje X de 0.2 y vamos a decir que en 0.2 este gas tiene una temperatura reducida de 0.85. Entonces, en la línea del eje X que compete al 0.2, buscamos donde se cruce con la línea del factor de compresibilidad de 0.85.
del factor de compresibilidad, no, de la temperatura reducida de 0.85. En ese punto, donde se cruza el 0.2 con el 0.85, es nuestro punto de interés. Lo vamos aquí a señalar. Ahora, para calcular el factor de compresibilidad a partir de este punto, nos dirigimos de manera horizontal, completamente horizontal, hasta chocarnos con el eje Y. En el eje Y volvemos a marcar y podemos decir entonces que nuestro factor de compresibilidad está entre 0.8 y 0.9. Específicamente sería 0.81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Nuestro factor de compresibilidad para una presión reducida de 0.2 y una temperatura reducida de 0.85 es de 0.87. Así se utiliza esta carta de compresibilidad. Palabras más, palabras menos, es como se desarrolla este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a hacer un ejercicio a manera de ejemplo, que es el siguiente. Determine el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 grados Celsius con A, la ecuación de estado de gas ideal, B, la carta de compresibilidad generalizada. Y compare los valores obtenidos para un valor real de 0.21796 metros cúbicos sobre kilogramo. Determine el error en cada caso. Vamos a llevarnos aquí los datos, a llevarnos la información. Tenemos refrigerante 134A, R134A, a una presión de 1 megapascal, es decir, 1000 kilopascales, y a una temperatura de 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Perfecto. Entonces, lo primero que necesitamos para empezar a evaluar es la información que vamos a necesitar de las tablas. Nos vamos a la tabla A1 y buscamos 3 datos importantes. La temperatura en el punto crítico, la presión en el punto crítico y la constante de gas específica para el refrigerante 134A. Nos dirigimos a la tabla número 1. Aquí está, me la pasé. En la tabla número 1, el refrigerante 134A lo encuentra como tetrafluoretano, ¿cierto? Y su constante de gas ideal es de 0.08149 en valores de kilojoule kilogramo Kelvin. Voy a anotar 0.08149. R es igual a 0.08149 kilojoule kilogramos Kelvin. Perfecto. Y para esta misma sustancia, del otro lado de la columna, vamos a encontrar los valores de las propiedades en el punto crítico. La temperatura en Kelvin del punto crítico es de 374.2. Temperatura en el punto crítico es igual a 374.2 Kelvin. Y la presión en el punto crítico es igual a 4.059 megapascales. 4.059 megapascales. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces nos vamos o empezamos a resolver el ejercicio. Empecemos por el punto número A, utilizando la ecuación de gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal ya la conocemos. P por volumen específico es igual a R por T, donde T tiene que estar en temperatura absoluta. La presión no nos dice, no nos hablan de que es manométrica o que es absoluta, vamos a suponer que es absoluta. La temperatura, para tenerla en absoluta, tenemos que pasarla o tenemos que sumarle 273.15. Eso nos da
un valor de 323.15 Kelvin. De esta forma podemos despejar el volumen específico. Así, volumen específico es igual a la presión, volumen específico es igual a la constante por la temperatura sobre la presión. La constante 0.08149 kilojoule kilogramos Kelvin. La temperatura en Kelvin es de 323.15 Kelvin. Y la presión es recomendable que la manejemos en kilopascales. Si la presión se encuentra en kilopascales, los kilo o los miles del kilopascal con los miles del kilojoule se van a anular y nos van a quedar en unidades estándar de metro cúbico sobre kilogramo. De esta forma, esto nos da 1000 kilopascales. Perfecto. Vamos a realizar la operación por 0.08149 entre 1000. Y eso nos da un volumen específico utilizando la ecuación de estado de gas ideal de 0.02633 metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto, ya hemos desarrollado el primer punto. Vamos por el segundo punto, el punto B. En el punto B nos dice que utilicemos la carta de compresibilidad. Para utilizar la carta de compresibilidad, tenemos que calcular la temperatura reducida y la presión reducida. Temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura en el punto crítico. Esto es igual a 323.15 Kelvin sobre la temperatura en el punto crítico, que son 374.2 Kelvin. Vamos a hacer esta relación, 323.15 entre 374.2, y esto nos da 0.8635. 0.8635. Lo podemos redondear aproximadamente a 0.86. Vamos a calcular ahora la presión reducida. Presión reducida no es más que la presión con respecto a la presión en el punto crítico. 1 megapascal con respecto a 4.059 megapascales. 1 entre 4.059. Eso nos da una presión reducida de 0.2463. 0.2463. Y lo podemos aproximar a 0.25. Ya tenemos los valores de la presión reducida y de la temperatura reducida. Nos dirigimos a la carta generalizada. Vamos aquí y entramos con los valores preestablecidos. Como nuestra presión reducida no supera el 1, utilizamos la tabla número A. Vamos aquí y a 0.25, 0.21, 22, 23, 24, 25, subimos hasta encontrarnos con la curva de 0.86 de la temperatura reducida. Tenemos una situación. No aparece la curva de 0.86, pero está la de 0.85, así que podemos tener un punto de referencia. Podemos decir que está levemente por encima. Vamos a decir que es aproximadamente, yo ubico un punto como un punto de referencia, 21, 22, 23, 24, 25, y mi punto de referencia sería aproximadamente este de aquí. Me voy completamente horizontal y mi factor de compresibilidad sería de aproximadamente 0.81, 82, 83, 84. Según la carta de compresibilidad, mi factor de compresibilidad para poder hacer la corrección es de 0.86.
0.84. Nos devolvemos al ejercicio. Y teniendo en cuenta esto, Z es aproximadamente 0.84. Si sabemos que el factor de compresibilidad es igual a la presión por el volumen específico sobre R por T, despejamos el volumen específico y nos queda lo siguiente. Z por R por T sobre la presión, y eso es igual al volumen específico. Reemplazamos los valores 0.84 por la constante de gas ideal 0 por 0.08149. Vamos a hacerlo mejor acá abajo para que nos quepa la información. Volumen específico es igual a 0.84 por 0.08149 por la temperatura en Kelvin, que son 323.15 Kelvin. Aquí me faltaron las unidades, que son kilojoule, kilogramo Kelvin, sobre 1000 kilopascales. Y eso nos da un volumen específico 0.84 por 0.08149 por 323.15 entre 1000. Nuevamente 0.84 por 0.08149 por 323.15 entre 1000. Y eso da un volumen específico de 0.02212. 0.02212 metro cúbico sobre kilogramo. Ya tenemos los dos valores específicos. Vamos aquí y lo representamos. El punto A nos decía que tiene un valor de volumen específico de 0.02633 metro cúbico sobre kilogramo. Y el punto B nos marca un volumen específico de 0.02212 metro cúbico sobre kilogramo. Ahora, el ejercicio nos dice que comparemos este valor con el valor real, o sea, lo que realmente es de 0.021796. Valor real, vamos a ponerle volumen específico real, 0.021796 metro cúbico sobre kilogramo. Para comparar los resultados y calcular el error, vamos a utilizar una referencia muy conocida, que es el error relativo. El error relativo es una medida de punto de referencia que es igual a el valor absoluto de el valor teórico menos el valor real sobre el valor real por 100. Vamos a calcular el error relativo del punto A. Mi valor teórico, que es el que calculamos, es de 0.02633 menos el valor real, que es el que nos da el ejercicio, 0.021796. Todo esto en valor absoluto sobre el valor real de 0.02179 por 100. Esto nos da un error porcentual en el punto A de calcular 0.02633 menos 0.021
7, me comí un 6 aquí, 796, 796, 796 sobre 0.021, 796 por, todo esto por 100. Esto nos da un error aproximado del 20.80%. Vamos a calcular el error relativo del punto B. El error relativo del punto B es el valor absoluto de 0.02212 menos 0.021796 sobre 0.021796 por 100. Vamos a calcularlo aquí. 0.02212 menos 0.021796 sobre 0.021796 por 100. Eso nos da un error porcentual en el punto B de aproximadamente 1.49%. Nótese entonces la diferencia. Sin usar la carta de compresibilidad, hay un error muy alto, un error del 20.8%, y utilizando la carta de compresibilidad, el error pasa de ser 20.8% a 1.49%, un error más que aceptable. Sin embargo, este error persiste por lo siguiente. Primero, la tabla de compresibilidad depende mucho del factor visual de la persona. Es decir, dependiendo de la vista de la persona y de qué tan preciso se desee, se va a ubicar los puntos para calcular el factor de compresibilidad. Y segundo, también depende de un factor muy importante, y es que la capacidad de leer la gráfica en función de las cifras decimales. Nosotros no tenemos la capacidad de leer más de 2 cifras decimales y por lo tanto hacemos una aproximación de los valores. Si esta aproximación no se hubiese realizado, probablemente tuviésemos valores más precisos del factor de compresibilidad. Por esto, muchachos, terminamos la clase asincrónica de gases ideales. Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar conmigo. Les recuerdo que tienen que investigar el volumen específico pseudo reducido, cuál es su función física y cómo se utiliza para calcular las propiedades de un gas ideal. Que tengan una feliz semana.